Bien, buenos días. Mi nombre es Jefferson Campos, Product Manager de la línea de agua, espuma y extintores de Flip Perú. Somos una empresa multinacional, líderes en el suministro de sistemas contra incendio. Contamos con presencia en Latinoamérica, que comprende países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son espumas contra incendio. Vamos a tocar los tipos, características, cuáles son sus aplicaciones. Algo que recalcar, a medida que avancemos seguramente van a tener dudas. Les pido que las hagan para poder quedar lo más claros posibles al final de la presentación. Bien, vamos a empezar. A ver, el tema que hoy nos va a ocupar son las espumas contra incendio. ¿Sí? Les repito, las preguntas las pueden hacer a medida que avanzamos y en la medida de lo posible vamos a tratar de responderlas también en el mismo momento en que las hacen. Ok, bueno, les explicaba un poco sobre lo que es FitFlow. Ahí en las imágenes pueden ya darse cuenta de cuál es la magnitud del alcance de nuestros suministros, desde el tanque hasta el último rociador, pasando por todos los sistemas que puedan comprenderse. Tengo un poco de marco normativo ahora. Eh, si bien hay normas nacionales, bueno, que estoy hablando de Perú, pero en cada país seguramente también hay normas nacionales. Hay una que es internacional, que es muy reconocida y que ha sido adoptada por muchos países, que es la NFPA. En concreto, para lo que es espumas contra incendio, de baja, media y alta expansión, tenemos la NFPA 11. Hay otras normas que también tratan de espuma, pero digamos que esta es la principal. Y en eso vamos a basar todo lo que son el dimensionamiento y la selección de equipos, los tipos de concentrado de espuma, sobre la NFPA 11. Bien, un poco de conceptos para tener claro lo que vamos a ir hablando después. A ver, tenemos primero lo que es el concentrado de espuma. El concentrado de espuma es, a ver, para que se den una idea, tiene más o menos la consistencia de un shampoo o de un jabón líquido. Es líquido, eh, un poco viscoso, ligeramente viscoso, y que al combinarse con agua, en cierto porcentaje, va a formarme solución de agua espuma. Entonces, cuando este concentrado de espuma se mezcla con agua, recién tenemos una solución, una mezcla de agua espuma. La vamos a llamar así. Ahora, esta solución de agua espuma en un dispositivo de descarga va a mezclarse con aire. Una vez que ya está mezclado con aire, podemos llamarla espuma contra incendio propiamente dicho. Esta espuma, recién la última, esta espuma contra incendio, es la que me va a servir para atacar los incendios. Ni la solución de agua espuma ni el concentrado de espuma me sirven para apagar incendios. Tiene que seguirse todo el proceso hasta obtener espuma contra incendio final. Estas espumas contra incendios son usadas principalmente en fuegos clase B. Acordémonos que clase A vienen a ser los sólidos, clase B líquidos, clase C eléctricos. Las espumas contra incendio tienen una aplicación sobre los fuegos clase B total, es decir, tal vez el 90 o 95% de las aplicaciones de espuma están dirigidas a los fuegos clase B. Algunas otras se extienden también a fuegos clase A, pero son menores. Aquí lo que vemos en la imagen es en la primera un tanque de combustible, almacenamiento de combustible se está incendiando. Esto es un escenario que se ve muchas veces en distintas plantas de almacenamiento, plantas de procesamiento de combustibles. En la segunda imagen vemos que la espuma contra incendio ya ha sido aplicada y está reduciendo el área de fuego. En la tercera ya podemos ver que la espuma ha cubierto completamente el espejo de combustible. De esa manera va a apagar el incendio. ¿Qué es lo que hace la espuma? Me va a eliminar la formación de vapores peligrosos. ¿Qué pasa si yo tengo un patio de tanques, una batería de tanques verticales? Y
por alguna negligencia o alguna casualidad se incendia uno, voy a tener un tanque incendiándose generando radiación térmica sobre los demás. Entonces, una forma de proteger los tanques aledaños es insertar espuma para evitar que el combustible forme vapores. ¿Previene la ignición? Claro que sí. La espuma, cuando es echada sobre el combustible, evita el paso de oxígeno al combustible. Nos evita una mezcla peligrosa. Refrigera la superficie de líquido también. Acordémonos que las espumas contra incendio contienen agua y esa agua nos va a servir para refrigerar. Y finalmente también separa el combustible del agente oxidante, que es el oxígeno presente en el aire. ¿Dónde no podemos usar espumas? En fuegos clase C. Lo que son fuegos eléctricos no se pueden tratar con las espumas contra incendio. ¿Por qué? Porque las espumas contra incendio tienen una cantidad de agua considerable, ¿no? Y podríamos generar explosiones o que el incendio se acrecente. En fuegos clase D tampoco. Fuegos clase D son los que están presentes en metales combustibles. Tampoco, porque los metales combustibles suelen reaccionar explosivamente con el agua. Y tampoco en gases a presión. En lo que son gases a presión es un poco más delicado. En realidad, imagínense qué pasaría si tengo un tanque gigante, una esfera de GLP que está incendiándose por alguna fuga de gas. Entonces, alguien va y lo apaga, pero sin cortar el suministro. Es decir, no hay forma de que yo pueda tapar ese huequito por donde estaba saliendo el combustible, el gas. Entonces, si yo llego a apagar el fuego, ese gas va a seguir escapando y va a formar una nube explosiva, que en algún momento va a tocar un punto de ignición y eso va a ser un desastre. Ahora vamos a hablar un poco de las tecnologías de espuma. En realidad hay muchas más que se han ido desarrollando en todo el siglo pasado, pero las que actualmente están vigentes son estas últimas tres. De hecho, la espuma fluoroproteínica ya está quedando relegada, está quedándose atrás. Están tomando mucho más fuerza las AFFF y las ARFF. Eh, las espumas fluoroproteínicas están hechas en base a proteínas animales. Eh, si alguna característica resaltante tiene es el olor que, que pueden percibir de él. Es un poco fuerte, por lo mismo que son proteínas de seres vivos, o bueno, que fueron vivos. La siguiente es una tecnología ya superior, que son las AFFF. Son espuma formadora de película acuosa. Estas espumas ya son sintéticas. Y una tecnología un poco superior a esta es la ARFF. Eh, las ARFF tienen una propiedad adicional a las AFFF y que, de hecho, AR significa alcohol resistant e indica que son resistentes al alcohol y bueno, en general a los solventes polares. Aquí en la imagen pueden ver cómo actúan las espumas AFFF. ¿Recuerdan? Lo que significa triple F es espuma formadora de película acuosa. Ahí en la imagen podemos ver donde nos indica film acuoso. Es una pequeña película que sirve de base para que la espuma se pose sobre ella. Siempre hay un pequeño drenaje, es decir, un poco de espuma que se va degradando y va a irse al fondo del tanque, pero es una cantidad mínima. Aquí lo que vemos es las espumas ARFF, adicional a la película acuosa que forman la AFFF, vamos a tener una membrana polimérica que va a ser la base de la espuma. Esta membrana polimérica
Realmente es una membrana, es decir, no es nada ficticio. Realmente si uno quiere comprobar que existe esa membrana cuando se aplica la espuma, puede en una prueba meter la mano y va a ver que sale un pequeño, como si fuera un plástico. Otra vez, de todas maneras, siempre hay un pequeño drenaje que se va a ir al fondo del tanque. Eh, Hay algunas propiedades que las espumas deben cumplir para poder ser aptas para atacar un incendio. Una es la velocidad de avance contra el fuego. Obviamente la velocidad de avance tiene que ser superior a lo que el fuego avanza contra la espuma. Ciertamente las espumas están hechas para atacar incendios, pero eh, también tienen un grado de una cierta degradación cuando son expuestas al fuego. Entonces, se requiere que la velocidad de avance sea mayor a la que puede degradarse frente al fuego. Debe ser resistente al calor, claro, están hechas para fuego. Deben tener tolerancia al combustible, deben ser capaces de suprimir vapores, evitar que los vapores calientes del combustible que ha sido incendiado atraviese la espuma. Y en el caso de las ARFF, que sean tolerantes a los alcoholes. Aquí podemos ver una tabla comparativa de las tres tecnologías de espuma y sus características. Ahí podemos notar que las ARFF son las únicas que son resistentes al alcohol. A ver, bueno, ya hablamos de tecnologías de espuma, que son la fluoroproteínica, AFFF y ARFF. Ahora eh, vamos a hablar sobre los porcentajes de dosificación. Han visto ustedes seguramente la mayoría de aplicaciones que vienen con 3%, es decir, 3 partes de concentrado y 97 partes de agua. Pero hay otros porcentajes que son tal vez un poco menos populares, pero también pueden servir en ciertas aplicaciones. Eh, Existen concentrados de espumas al 1%, 3% y 6% en lo que es AFFF. Ahora, si queremos ver los concentrados ARFF, vamos a tener también distintos porcentajes. Aquí vamos a ver, en la primera imagen pueden ver que dice 1 por 3. 1 significa que se va a mezclar al 1% cuando se utilice con hidrocarburos y al 3% si es que se quiere utilizar con solventes polares o con alcoholes. 3 por 3 significa que puedo utilizarlo al 3% en hidrocarburos o en solventes polares indistintamente. El primer número me indica el porcentaje con hidrocarburos y el segundo número me va a indicar el porcentaje con solventes polares. Ahora, hay espumas de alta expansión también. Las anteriores eran de baja expansión. Ahorita vamos a ver qué es baja, media y alta. En concentrados de alta expansión tenemos 2 y 2,75%. Quizás en el mercado hay distintos porcentajes de acuerdo a la marca, pero lo que tenemos nosotros como representantes de ANSUR es 2 y 2,75%. Estas espumas son especiales para eh, aplicaciones de alta expansión que pueden ser hangares o en algunos casos almacenes. Ahora, hay algo importante también que se debe mencionar que son los ratios de expansión. Cuando les hablaba de baja expansión, significa está haciendo referencia a cuánto se expande la solución de agua-espuma. Acuérdense que la solución agua-espuma se mezcla con aire y forma la espuma contra incendio. Entonces, ¿cuánto se va a expandir en la solución de agua-espuma? Eso es lo que me define si son de baja, de media o de alta.
En baja expansión, esta solución de agua espuma se puede expandir hasta 20 veces. Si paso de eso, ya estoy en media expansión, y si paso de 200 veces, estoy ya en el campo de la alta expansión. Para darnos una idea, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Eh, Vamos a imaginar que tenemos concentrado de espuma al 2%, que es de alta expansión, y vamos a ir viendo cuánto se va a formar. Tenemos 2 galones de concentrado, y si es al 2%, necesito 98 partes de solución. Entonces me va a formar 100 galones de solución. Voy a tener 100 galones de solución o espuma. Ahora, los equipos de alta expansión son realmente son de una tecnología muy desarrollada, y las expansiones que puede obtener están en el orden de los 800, 900, 1000 veces. Aquí, modestamente, vamos a poner 800 veces. Entonces, esos 100 galones de solución se van a expandir 800 veces, con lo cual voy a obtener 80.000 galones de espuma. Entonces, se van dando cuenta cómo a partir de 2 galones de concentrado puedo obtener 80.000 galones, ¿no? Estas aplicaciones, perdón, esta tecnología, las de alta expansión, tienen mucho impacto a veces sobre el costo cuando se compara con un sistema de rociadores en un almacén. Bueno, todo lo que hemos hablado antes tiene que ver con concentrados de espuma. Vimos las tecnologías, los porcentajes de dosificación, 1, 3, 6%. Eh, Vimos también los ratios de expansión, baja, media y alta expansión. Ahora vamos a ver el sistema, ya no el concentrado, sino el sistema. Existen 4 tipos de sistemas de espuma. Primero, el más popular, sistema de presión balanceada con tanque bladder. El segundo en popularidad, sistema de presión balanceada con bomba contra incendio, perdón, con bomba de concentrado. Luego tenemos el sistema de proporcionamiento en línea, y el último, que en realidad aquí en Perú al menos no lo hemos visto, pero todavía están las normas, es el sistema around the pump. Vamos a ir viendo cada uno. Primero, el sistema de presión balanceada con tanque bladder. El primer componente, el principal, es el propio tanque bladder. Estos tanques pueden ser horizontales o verticales. Dentro de estos tanques vamos a encontrar una membrana. Aquí en la imagen se puede observar. Tengo el tanque de acero, que es lo que veo de afuera, e internamente voy a tener un bladder, una vejiga, de un material más o menos flexible. Entonces, dentro de lo que yo veo como bladder, voy a tener 2 compartimentos. Un compartimento que está dentro del bladder, dentro del balón, y otro compartimento que está entre el casco de acero y este balón. Tengo 2 compartimentos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Yo voy a presurizar el compartimento entre el tanque, el casco de acero y el bladder con agua. Voy a tener agua presurizada allí. Entonces, esa agua presurizada va a intentar presionar el bladder interno, y voy a aprovechar eso colocando concentrado de espuma dentro del bladder, dentro del bladder interno, haciendo referencia a la vejiga. Entonces, en un compartimento tengo concentrado de espuma, y en el compartimento inmediato exterior voy a tener agua. El agua va a ser presurizada. Esa presión no viene de otra bomba de agua ni nada por el estilo. Esa presión de agua viene de la misma línea que va a alimentar a mi sistema.
Entonces yo no tengo ninguna fuente de poder externa, ¿no? Me alimento de la misma línea de agua de mi misma red. Entonces va a estar presurizado y esa presión va a hacer que el concentrado de espuma intente salir por algún lado, ¿no? Porque está presurizado. Y va a salir por la parte superior, donde ya podemos dirigirla al siguiente equipo, que es el encargado de dosificar, de mezclar el concentrado de espuma con agua. Y es ese de aquí, los proporcionadores. Los proporcionadores son los que se encargan de mezclar concentrado de espuma con agua, pero no solamente de mezclar en cualquier proporción. Recuerdan, hay al 1, 3 y 6%, en algunos casos 2 y 2,75%. Entonces los proporcionadores deben estar diseñados para admitir cierto porcentaje de concentrado y cierto porcentaje de agua. En este caso, este es un proporcionador roscado. Tenemos una entrada de concentrado y una entrada de agua. Y en la salida ya vamos a tener solución de agua espuma. Ahora, todos los fabricantes en su ficha técnica les van a poner cuáles son los caudales que pueden pasar por ese proporcionador para que funcione correctamente, para que me dé un porcentaje adecuado y dentro de los márgenes que establece la norma. En este caso, vamos a describirlo un poco. El proporcionador roscado de 2 pulgadas puede trabajar entre 30 y 300 GPM. Fuera de eso, a ver, vamos a aclarar un poco. Los datos que les da el fabricante en su ficha técnica son referenciales. Entonces, no necesariamente el de 2 pulgadas va a estar entre 30 y 300. Ese es un rango promedio, digámoslo así. Porque el porcentaje, o perdón, el caudal de trabajo de un proporcionador depende mucho del tipo de concentrado que estoy usando. Entonces, ¿dónde podemos ver el margen o el rango real? Lo vamos a ver en el listado de UL, que es libre. De hecho, hace poco renovaron su página y es mucho más fácil de encontrar las cosas. Pero para tener una referencia, 2 pulgadas va a trabajar entre 30 y 300 GPM. Y el de 2 pulgadas y medio entre 35 y 400 GPM. Fuera de esos rangos, o los rangos que establece UL, no podemos saber si es que va a proporcionar correctamente. Este es otro tipo de proporcionador. Recordando un poco, el proporcionador es quien va a hacer la mezcla, agua con concentrado, y en la salida vamos a tener solución de agua espuma. Este es un proporcionador bridado. De la misma manera que el anterior, vamos a tener por cada diámetro un rango nominal de flujo de trabajo. En este caso, el 8 pulgadas, por ejemplo, está llegando desde 500 GPM hasta 5500. Si queremos ver el rango exacto, tenemos que irnos, ya sabiendo el tipo de concentrado de espuma que vamos a usar, nos vamos al listado de UL. Este es otro tipo, el proporcionador entre bridas, o también llamado flange, between flange. Funciona de la misma forma, tiene una entrada de concentrado, una entrada de agua, y en la salida obtenemos solución de agua espuma. Eh, Igual, las fichas técnicas nos van a indicar el rango nominal de trabajo. Bien, Ansul tiene una tecnología desarrollada que son estos proporcionadores de caudal variable. En este caso el modelo es el Flowmax CL. Se habrán dado cuenta en los anteriores, a medida que avanzamos en los diámetros, los caudales mínimos de trabajo van creciendo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una instalación en la que necesito, vamos a poner un ejemplo, necesito 400 GPM para un riesgo,
necesito 600, perdón, eh, a ver, 1200 para otro riesgo. En este caso, ¿qué proporcionador tendría que seleccionar? Tengo dos opciones. Tengo la de 3 pulgadas para el de 400 y para el de 1200 puedo seleccionarle 4 y 6 pulgadas. Pero siempre van a tener que ser dos. Entonces, cuando tengo caudales para riesgos diferentes que son muy distantes y donde obligatoriamente tengo que utilizar varios proporcionadores, yo lo que voy a hacer es reemplazar todos esos proporcionadores por uno solo, que es el Flowmax de rango variable. Como ven ahí en esta tabla, este proporcionador está listado para trabajar desde rangos tan pequeños como son 55 GPM hasta 3535. Esto es muy conveniente cuando tenemos sistemas de rociadores de espuma, con boquillas cerradas. ¿Por qué? Cuando tenemos un sistema cerrado, boquillas cerradas, eh, si bien yo tengo un área de aplicación y un caudal total que va a ser aplicado en el diseño, eh, el incendio cuando comienza lo que va a hacer es aperturar primero un rociador. Entonces yo tengo que garantizar que desde el momento que se activa un solo rociador, ya el proporcionador pueda darme el 1, 3 o 6% que yo he seleccionado, cosa que no va a pasar con los otros proporcionadores. Aquí el primer rociador se apertura y mi proporcionador Flowmax ya va a estar en capacidad de darme ese 3% porque está dentro de su rango de trabajo, ¿no? Y a medida que vayan aumentando los rociadores, este Flowmax se va a ir adaptando, porque tiene una paleta móvil, se va adaptando al caudal de trabajo que va pasando por allí y va a mantenerme siempre dentro del rango de lo que permite la norma en cuanto a porcentajes. Bien, estos sistemas, si bien son los más difundidos, son los más utilizados, los más prácticos también, eh, vamos a ver que tienen ventajas y también tienen desventajas. Una de las ventajas es que tiene bajo mantenimiento. Recuerden que no necesito una fuente externa de energía, es decir, no necesito una bomba adicional a la bomba que ya instalamos de agua y por lo tanto es- son menos partes móviles, no hay fluidos que cambiar, etcétera, y por eso se justifica el bajo mantenimiento. Una de las desventajas de este sistema es que el suministro es limitado, es decir, si yo tengo un tanque bladder de 800 galones, lo máximo que yo puedo aplicar sobre el incendio son 800 galones. ¿Por qué? Este tanque es presurizado y el procedimiento para el llenado del tanque bladder es un poco tedioso, que puede demorar medio día o un día. Entonces, por eso, a pesar de que el suministro en realidad no es limitado, porque podemos seguir llenando, decimos que es limitado porque el incendio no va a esperar, no va a esperar. Entonces, estamos limitados a la capacidad nominal del tanque bladder. Bien, los siguientes son los sistemas de presión balanceada con bomba de concentrado de espuma. En este caso, la espuma va a ser el concentrado de espuma va a ser provisto por una bomba. Este concentrado de espuma que va a trasladarse por tuberías, de la misma manera va a tener que llegar a un proporcionador donde se va a realizar la mezcla concentrado con agua para formar solución. Eh, por lo general, estos sistemas de presión balanceada con bomba de concentrado vienen ya montados desde fábrica en skid. Son bombas de desplazamiento positivo. A pedido pueden venir con panel controlador montado sobre un skid o un patín. Y aquí necesitamos un tanque atmosférico.
la bomba va a succionar del tanque y va a llevarla va a impulsarla hasta el proporcionador. En este caso el tanque es atmosférico, no es presurizado, es un tanque atmosférico. Eh, Ahora, estos proporcionadores que son para utilizar con bomba de concentrado no son iguales a los anteriores, a los de tanque bladder, y no son iguales por una razón. En caso de los tanque bladders, yo tenía una alimentación, una presurización con la misma presión de la red. Entonces, digamos, más o menos yo tenía la misma presión impulsando la salida de concentrado que el de la misma red. En este caso, de bombas de concentrado, yo voy a tener una bomba de agua y una bomba de concentrado, independientes. Ambas van a bombear agua y concentrado respectivamente. Y no hay una forma de controlar que ambas bombas me estén dando la misma presión en el punto de la red que yo quiero. Entonces debe haber un dispositivo que se encargue de regular eso. Y eso lo va a hacer el proporcionador. Como ven, es un poco más grande, justamente porque tiene los dispositivos necesarios para regular la presión y que finalmente en el punto de mezcla tengamos aproximadamente la misma presión de concentrado que de agua para obtener una mezcla adecuada, al 1, 3 o 6%. De la misma manera, cada diámetro de proporcionador va a tener su rango de caudal de trabajo. Algo que comentar aquí es muchas veces nos llegan requerimientos indicándonos quiero un proporcionador de 4 pulgadas o quiero un proporcionador de 6 pulgadas. Eh, Nosotros podemos darle un proporcionador de 4, 6, 8 pulgadas, pero sería importante, y esto para que lo tengan en cuenta, sobre todo si es que hay diseñadores aquí, los proporcionadores se seleccionan por caudal, no se seleccionan por diámetro. Entonces, si yo tengo mi caudal de trabajo en 600, en este caso, según la tabla, yo podría utilizar uno de 3, de 4, o de 6 pulgadas, o de 8 pulgadas, cualquiera. Ya depende del diseñador cuál de ellas va a elegir, que muchas veces se elige el más próximo al diámetro de la tubería donde va a conectarse esto. Entonces se selecciona por caudal. El que yo tenga una línea de tuberías de 6 pulgadas no significa que mi proporcionador va a tener que ser de 6 pulgadas. Probablemente, porque pasa mucho, tenga que ser de 4. Y no hay ningún problema en usar reducciones concéntricas antes y después del proporcionador para adecuarlo. Bien. Similar al anterior, para bombas de concentrado también tenemos un Flowmax, en este caso es el modelo PPW, que va a actuar de la misma forma. Tiene sus rangos de trabajo mucho más amplios y nos va a servir para reemplazar muchos proporcionadores comunes por uno solo que es el Flowmax. Aquí podemos ver un esquema de un sistema de presión balanceada con bomba de concentrado. Tenemos el tanque atmosférico, tenemos una línea que va a ir a la bomba, una línea de alivio para la bomba, y hay una línea de retorno que va a regresar al tanque atmosférico. Ahora, esta línea de concentrado es la que yo me llevo hasta el punto del proporcionador. ¿Cuál es una de las ventajas de esto? Es que en el caso del tanque bladder, yo necesito que el proporcionador esté cerca del tanque bladder, ¿no? Porque si es que lo tuviera más lejos, eh, voy a perder mucha presión en las líneas de agua que alimentan al bladder y la línea que sale del tanque bladder para concentrar espuma. Entonces tiene que estar muy cerca el tanque del proporcionador. En el caso de bombas de concentrado, como ya tengo un dispositivo adicional que es la bomba, que me puede dar toda la presión que yo quiera y la selecciono, puedo ser capaz, o el sistema es capaz, de llevar un proporcionador lo más lejano que se quiera. Teníamos un proyecto en el que estábamos revisando
en donde el proporcionador se encuentra a 400 metros de la bomba de concentrado. Eso es imposible con un tanque bladder. Y aquí lo vemos. Esta línea que va desde el esquite de bombeo hasta el proporcionador puede tener la longitud que ustedes quieran. Y mientras más lejos está, claro, la bomba va a tener que ser capaz de bombear mayor presión. En esta otra imagen también es un sistema de presión balanceada con bomba de concentrado, pero aquí estamos usando el Flow Max. Como ven, el Flow Max, que es el número 15, se inserta en la línea de agua y en adelante ya todo va a ser solución de agua espuma. Y esta solución de agua espuma ya la llevamos a nuestro dispositivo de descarga. El tercer sistema es el de proporcionamiento en línea. Este es el más sencillo de los sistemas. A ver, para que vean la sencillez, es esto. Lo que podemos ver en la imagen es un tanque atmosférico y hay unos proporcionadores en línea sobre él. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Yo voy a insertar una corriente de agua por el proporcionador. Dentro del proporcionador se va a generar un efecto Venturi y eso me va a permitir absorber concentrado de espuma por la conexión lateral. Y eso es todo. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Usa un tanque atmosférico y un proporcionador, nada más. No es necesario un tanque bladder con vejiga interna, ni tampoco una bomba de concentrado. ¿Cuál es la desventaja de esto? La desventaja de esto es que estos proporcionadores en línea tienen una pérdida de presión muy grande, que puede ser aproximadamente de un 35%, de acuerdo a los caudales que están pasando por allí. Ok. Tenemos una pregunta aquí. Vamos a ver. Me dicen, estimado Jefferson, a ver, la consulta viene de Henry Coyaguazo. Estimado Jefferson, buen día, por favor, ayúdeme con la siguiente consulta. Tengo un líquido ciclopentane de 40 metros cúbicos, flash point menos 31 grados Celsius, ¿ok? Y clasificado por la NFPA 30 como líquido inflamable clase 1B. En la ficha de seguridad, en la hoja de seguridad, dice que puedo utilizar como medio de extinción a triple F. Espuma, me pregunta si se está refiriendo a espuma resistente al alcohol. A ver, es muy importante para poder seleccionar el tipo de espuma, ir a la ficha, al MCDS. Hay un capítulo, si no recuerdo mal es el capítulo 5, donde te va a indicar los métodos para atacar incendios de esos productos. En este caso, le están indicando a Henry que debe utilizar como medio de extinción espuma. Ahora, este mismo FSS te va a indicar si es que vas a utilizar espumas. Si solamente te dice espumas, eh, es muy probable que sea la espuma AFFF. Cuando te dice espuma resistente al alcohol, en ese caso vamos a tener que utilizar el AFFF. Ahora, otra forma de ver esto es en el capítulo 10, si no recuerdo bien, propiedades físicas químicas, ver la solubilidad de este fluido. Si es soluble en agua, entonces hay que utilizar las espumas AFFF. Ok, seguimos. A ver, con los sistemas que hemos descrito anteriormente, teníamos sistemas de tanque bladder, sistemas de bomba de concentrado y
proporcionamiento en línea. Estos tres sistemas lo que me van a permitir es obtener solución agua-espuma. Todavía no hemos pasado a la parte en que se convierte en espuma contra incendio, ¿no? Esa solución de agua-espuma que obtenemos de cualquiera de estos tres sistemas que hemos descrito va a tener que ir por una tubería y va a llegar hasta un dispositivo de descarga. Esos dispositivos de descarga van a encargarse de mezclar la solución con aire para formar la espuma contra incendio que finalmente se aplica sobre el fuego. En primer lugar tenemos los rociadores no aspirados, y para que se den idea, los rociadores aspirados, vamos a verlo primero. La espuma se produce dentro del rociador, ahí podemos ver en la imagen, eh, en la parte derecha, tenemos un pequeño batidor dentro de este rociador. Se va a encargar de agitar la solución de agua espuma para mezclarlo con aire. Tenemos también aquí arriba un ingreso de aire. Al final, la espuma ya sale formada. Lo que va a hacer el deflector es esparcirla en un patrón que ya está determinado. Los rociadores aspirados se pueden utilizar con espumas a triple Fs y con espumas a base a proteína. ¿Por qué? Eh, con las espumas en base a proteína, y justamente es por eso que están quedando atrás, se requiere mayor energía para formar espuma. Es decir, necesitan más agitación para poder formar una espuma que va a atacar el incendio. En el caso de los no aspirados, la espuma se va a formar fuera del rociador, es decir, la solución de agua espuma va a impactar contra el deflector y solamente esa agitación es suficiente para poder formar la espuma. Pero esto solamente se puede utilizar con las espumas a triple Fs. Cuando digo a triple Fs me refiero a ambas, ¿no? A triple F y a AR triple F. Estos rociadores no aspirados no pueden ser utilizados con espumas en base a proteína. A ver, tenemos una consulta también aquí. David Silvestre me pregunta, ¿los rociadores utilizados en estos sistemas son los comunes que se usa cuando es extinción con agua potable? A ver, sí, justamente lo que estamos viendo aquí. Eh, Cuando tenemos aplicaciones con espumas a triple Fs, o a triple F o AR triple F, podemos utilizar los rociadores comunes, los que son para agua. Ahora, dentro del DUL nos van a indicar cuáles son esos rociadores que están permitidos. No son todos. Aunque en la práctica sí puede ser cualquiera. Si queremos regirnos a lo que dice UL, vamos a ver que hay unos rociadores comunes que son permitidos para utilizar con espuma. En resumen, son los mismos. Ah, algo más. Eh, Estos rociadores, a ver, hay sistemas de diluvio de espuma y hay sistemas de rociadores de espuma. Uno es el sistema abierto y el otro es cerrado. Pero ¿cómo hago yo si yo quiero seguir utilizando el rociador común para un sistema abierto? Es muy sencillo. Eh, Fuera de lo que se piensa comúnmente, si yo rompo el bulbo de un rociador, no pierde el listado. Siempre que se rompa de acuerdo a lo que dice el fabricante. En este caso, Taiko recomienda que si tú quieres utilizar el rociador sin bulbo, lo que tienes que hacer es meterlo en un baño de agua caliente para que para que el bulbo reviente y ya puedes obtener el rociador sin bulbo para un sistema abierto de rociadores con espuma. Otros dispositivos de descarga pueden ser los monitores. Aquí también, saliéndonos un poco,
Según norma, las bujías, perdón, los chorros maestros, que son los que vienen a ser los monitores, tienen que ser como mínimo 250 GPM. En la práctica lo que vamos a encontrar son 350 GPM. Es muy importante esto para el momento del diseño, eh, porque a veces en el diseño puede salir unos 260 GPM y eso ponemos en la hoja de datos. Y a veces ese caudal, o un monitor con ese caudal, no existe. Eso pasa muchísimo, por lo menos aquí en Perú. Eh, Caudales muy precisos que a veces no se encuentran en el mercado. A ver, este es, aquí está resumido todo lo que es el proporcionamiento en línea. Tenemos un monitor por el que está pasando agua, solamente agua, y justo antes de la boquilla vemos que hay una manguerita blanca que está dirigiéndose a un drum o a un cilindro de concentrado de espuma. En este punto, donde se encuentra el monitor con esta manguera, se va a generar un proporcionamiento en línea. Entonces, en ese punto de la imagen es donde se mezcla. Y inmediatamente va a salir disparada por la boquilla y se va a mezclar con aire. Esto es muy común encontrar en las plantas de combustibles, monitores con boquilla autodeductora o también con un proporcionador en línea. Otro dispositivo de descarga muy importante son las cámaras de espuma. Las cámaras de espuma se utilizan sobre todo para proteger tanques de combustibles, tanques verticales cilíndricos. Eh, Hay algo que es muy ventajoso de las cámaras, y es que a diferencia de los rociadores, acuérdense que los rociadores vienen con factores K ya definidos, 1.2, 1.8, 3, 5.6, y no podemos obtener un factor K diferente porque los fabricantes ya lo han establecido así. En el caso de las cámaras de espuma, por ejemplo el modelo AFC 30, perdón, AFC 90, tiene un rango factor K desde 7.8 hasta 15.1. Yo puedo elegir cualquier número dentro de ese rango. No estoy limitado a cada uno o cada dos números, no. Puedo elegir 7.9, 8, 7.95, de acuerdo a lo que yo haya calculado. Y siempre que esté dentro de los rangos de caudal. En este caso, AFC 90 trabaja desde 49 hasta 151 GPM. Este es su rango de factor K, 7.8 a 15.1. Y todos, eh, todas las cámaras, por lo menos de la marca Ansul, trabajan desde 40 hasta 100 GPM, hasta 100 PSI. Entonces hay que combinar esos tres factores, ¿no? Tenemos el caudal, la presión y el factor K. Nuestro diseño debe ser tal que esos tres números caigan dentro de sus rangos correspondientes. Eh, a ver, estas cámaras de espuma van a incorporar un sello de vapor. Eh, Ese sello de vapor va interiormente. Hay una anécdota que tenemos con esto y lo voy a ver acá. O sea, aquí. Esta es una vista de explosión. Vamos a ver. El sello de vapor está dentro de la cámara. Este es un corrito que se puede quitar, se saca y ahí podemos ver el sello de vapor. ¿Para qué nos sirve el sello de vapor? Como estas cámaras están conectadas directamente a un tanque de combustible, no es deseable que los vapores del combustible se metan a la línea de contraincendio. Entonces, por eso es que se coloca un pequeño sello de teflón para evitar el paso de vapores. Sin embargo, cuando se activa el sistema de espuma contra incendio,
la presión de agua va a ser capaz de romper ese sello de vapor para que permita el paso. A ver, vamos a ver las partes. Desde la parte inferior vemos ahí que dice Orifice Plate, es la placa de orificio. Esta se manda a hacer según las medidas, según el caudal o presión que hayan seleccionado. Fábrica es quien dimensiona este agujero, el diámetro del agujero. Y es importante reconocer que este es su lugar, antes del filtro de aire, ¿no? En alguna ocasión vimos que la placa orificio la habían colocado donde va el sello de teflón, y eso no es correcto. Bueno, acá vemos un resumen. Si se han dado cuenta, este es un sistema de presión balanceada por tanque bladder. Tenemos el tanque bladder, ahí el proporcionador, y la línea de espuma que va hasta la cámara de espuma. Ok, tenemos una consulta de Rodrigo López. Me dice, para que el sistema sea aprobado FM Global, además de los componentes de espuma, los rociadores utilizados deben ser lo que estén listados en el expediente de FM propio del fabricante Ansul. Se puede utilizar otras marcas de rociadores. A ver, así como hay un listado de UL, donde me va a decir cuáles son los rociadores que están permitidos, y no solo rociadores, sino también si ese concentrado de espuma que yo he seleccionado está listado para utilizarse con un bladder, con cierto diámetro del proporcionador o con otros dispositivos de descarga. FM tiene algo similar. FM me va a decir, para este tipo de espuma puedes utilizarlo con este bladder de tal a tal medida, de este diámetro de proporcionador hasta este último diámetro de proporcionador. Algunos dispositivos de descarga, sin embargo, la aprobación de FM que he podido observar en Ansul, no sé si en otras marcas, no contempla lo que son rociadores. Ahora, ahí hay un pequeño vacío en la norma, porque la misma norma en FPA 11 me dice que no es necesario cuando tengo espumas que son a triple Fs, no es necesario que tenga una boquilla aspirada, puedo utilizar una común, con lo cual me está dando paso a utilizar un rociador común, uno de agua, ¿no? Por ese lado podremos hacerlo, pero por la aprobación de FM, con el concentrado de espuma, realmente no he visto que aparezca. Sin embargo, hay muchos sistemas que han sido supervisados por FM, o que están asegurados por FM, que tienen estos sistemas de espuma con rociadores cerrados. Eso ya depende también bastante del proyectista, que sepa justificar que la norma NFPA 11 me permite esto, y los rociadores que estoy utilizando también son aprobados por FM. Otros dispositivos de descarga que tenemos son los generadores de espuma de baja expansión. Bueno, en realidad las cámaras, los monitores que vimos también son de baja expansión, pero estas, digamos, este es el nombre que le pusieron. Son equipos más pequeños y por eso mismo es que sus caudales de trabajo también son menores. Se utilizan sobre todo en tanques de techo flotante, donde tenemos foam dam, y en diques de patios de tanques, para proteger el dique. Ese mismo generador de espuma de baja expansión puede venir con una pantalla metálica para dirigir la espuma hacia el foam dam. ¿Qué es el foam dam? Vamos a repasar un poco. En los tanques de techo flotante externo
voy a tener un techo que sube y baja a medida que quitamos o ponemos combustible en el tanque, ¿no? Ese techo se va a mover al mismo ritmo que el combustible. Entonces, a ese techo le ponen un cerco pequeño y el espacio que está entre ese cerco y el casco del tanque es lo que vamos a llenar de espuma. Se requiere menos cantidad de espuma, menos caudal, y justamente por eso es que estos equipos son adecuados para tanques de techo flotante con foam gun. Otros dispositivos de descarga son las boquillas de media expansión. Eh, Cuando hablábamos de ratios de expansión, decíamos que hay baja, media y alta. Pero en concentrado de espuma, si alguien va a cualquier proveedor y le dice quiero espuma, concentrada de espuma de media expansión, te va a dar la de baja expansión. ¿Por qué? La espuma de baja expansión puede terminar descargándose como baja expansión o como media expansión, de acuerdo al dispositivo de descarga que se utilice. En este caso, este es un dispositivo de media expansión, tiene una entrada de aire, es un poco más grande como ven, y la descarga es de media expansión. Se dan una idea en la imagen derecha, más o menos cómo es la consistencia y sobre todo el alcance que tiene la espuma de baja expansión. Eh, ¿Dónde recomendamos esto? Cuando son incendios pequeños, cuando he tenido un incendio grande, pero ya lo apagué con otro método y lo que quiero hacer es seguir cubriendo el área para evitar una reignición, pero jamás como un medio principal de extinción. Existen también los que son generadores de alta expansión. Eh, Su aplicación va muy dirigida a lo que son hangares y también a almacenes. Estos dispositivos son los que les mencionaba que pueden expandir hasta muy cerca de 1000 veces la solución de agua espuma. Eh, Tienen un ventilador hidráulico, con lo cual yo no necesito una fuente externa de energía. El mismo agua que pasa, la misma solución de agua espuma que va a pasar por aquí, hace que este ventilador gire, impulsa mi solución y al pasar por la malla va a formar finalmente la espuma contra incendio expandida 800, 900 y hasta 1000 veces. Ahora, a algunos tal vez les está pareciendo extraño que la alta expansión se utilice en almacenes. Si bien no está muy difundido, al menos en Perú y creo que en Latinoamérica tampoco, las espumas de alta expansión también se pueden utilizar en almacenes y en algunos casos puede ser mucho más conveniente que un sistema de rociadores. Eh, Cuando, por ejemplo, si yo tengo un techo curvo en un almacén, sé que rociadores es un poco complicado por el tema de la pendiente. En ese caso, podría entrar con los generadores de alta expansión, porque estos se pueden poner en el techo o en las paredes y fácilmente pueden descargar, sin importar la forma del techo. Eh, Otro punto a favor de las espumas de alta expansión es que hay almacenes que son pequeños, que ya tienen sus espacios ocupados y tienen muy poco espacio reservado para lo que es el sistema contra incendio. Llámese el cuarto de bombas, la cisterna de agua. Entonces, esos sistemas de alta expansión, dado que expanden hasta 1000 veces, al final esto se va a traducir también en que la bomba contra incendio que yo voy a utilizar es mucho más pequeña que un sistema de rociadores y eh, y la cisterna de agua también va a salir mucho más pequeña, ¿no? Hubo un caso aquí en Perú, un almacén que era muy pequeño, todo su almacén estaba completamente repleto y no había ningún espacio para colocar una bomba o colocar una cisterna de agua. Lo único que tenían era un espacio pequeño de una cisterna que era soterrada o enterrada de aproximadamente 100 metros cúbicos y un espacio mucho más pequeño para una bomba, 3 por 4 aproximadamente.
Entonces, un sistema de rociadores ahí no entraba, no era factible, porque aparte el techo era curvo, era un domo, ¿no? No era factible. El techo tampoco tenía la resistencia como para aguantar un sistema de rociadores. Ese fue un caso ideal para colocar alta expansión y el sistema se realizó satisfactoriamente. Esa cisternita de 100 metros cúbicos fue suficiente, de hecho sobró, y la bomba, como fue pequeña, pudo entrar en ese espacio pequeño que habían reservado. Tenemos un pequeño video. Me preguntan si vamos a compartir las PPTs. Me parece que sí, sí. Todas las presentaciones son compartidas. Esto demora un poquito en cargar, por alguna razón. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, el FP11 nos habla de equipos, o más bien de espuma suplementaria. La podemos suplir de distintas formas, pero aquí tenemos algunas opciones. En la izquierda tenemos el carrito de espuma, muy similar a un carro de heladero. De hecho, lo conocen mucho así aquí en Perú. Este carrito ya viene con todo incorporado, mangueras y los dispositivos de descarga. El mismo carrito es un tanque atmosférico de concentrado de espuma y lo único que yo necesito es una fuente de agua a presión. Y con eso ya puedo empezar a descargar la espuma contra incendio. Lo que ven a la derecha es un tráiler de espuma, es un poco más grande, no está bien la perspectiva ahí, es mucho más grande, que lo vamos a poder remolcar con un vehículo. Este tráiler va a tener un tótem de concentrado de espuma, 265 galones o un metro cúbico de concentrado, y también necesita una fuente de agua a presión que ingrese por cualquiera de sus boquillas en la base, y voy a tener un chorro del monitor. Tenemos otra pregunta de... Ok, me preguntan, ¿el sistema de extinción por espuma podría reemplazar el sistema de extinción por agua? Si fuera así, ¿en qué caso sería? Muy bien. Bueno, uno de los casos es lo que les mencionaba de los almacenes. Eh, los almacenes, bueno, también de acuerdo a las características del material que se está almacenando, puede ser atacado con espuma o puede ser atacado con agua. Al principio les mencionaba, las espumas están dirigidas del 90-95% a atacar incendios clase B, lo que son combustibles, ¿no? En lo que es clase B, el agua no tiene nada que ver. Pero también les mencionaba que una parte de las aplicaciones de las espumas están en clase A. Como sabemos bien, el agua lo utilizamos para combatir fuegos clase A. Entonces, sí hay una parte de, de las aplicaciones con agua que pueden ser reemplazadas con espuma. Uno de esos casos son los almacenes. Eh, por ejemplo, si tuviéramos oficinas, no es, digamos, no suena muy lógico cambiar espuma por el agua, ¿no? Hay casos en los que sí, sobre todo en los almacenes, y hay un factor muy importante aquí que también se debe analizar, y es que si bien en el caso que les comentaba del almacén, en donde pusimos espuma de alta expansión, no había forma de colocar rociadores, había un factor muy importante que era el económico. Como sabemos, siempre el dueño del negocio o el administrador del negocio va a buscar siempre lo más económico.
que cumpla y que sea lo más económico. En este caso, fue así. Entonces hay que evaluar, porque no siempre tampoco en almacenes va a ser lo óptimo usar espuma o usar agua. Hay que evaluar eh, a nivel macro los costos y ver si es conveniente o no reemplazar agua por espuma o espuma por agua. ¿Ok? Bien, eso ha sido todo. Si tienen alguna consulta adicional, la pueden hacer ahora mismo o también después las contestamos también por medio de correo electrónico. A ver, tenemos una consulta aquí. Buenos días. A ver, Daniel Hernández pregunta. Buenos días, ¿qué implica la puesta en marcha de los monitores? Ok. Eh, Me imagino que me hablas de monitores de agua o de agua espuma. En el caso de los monitores de agua, en realidad no hay mucho que hacer allí. Simplemente lo que se comprueba es el alcance, el caudal del monitor y listo. En el caso del agua espuma es algo similar. Eh, Hay autoridades competentes, de acuerdo a cada país, que te podrían exigir que midas si realmente ese monitor de espuma está dándote el porcentaje al que está diseñado, es decir, 1, 3 o 6%. Nunca lo he visto aquí en Perú, pero tal vez en otros países sí lo vayan a solicitar. Sería algo extremo, pero es posible. Ahora, algo que no me han consultado, también se me olvidó mencionarlo, es en qué consiste la puesta en marcha de los tanques bladder. Eh, los tanques bladder son un poco delicados en cuanto al bladder interno. Entonces, hay un procedimiento para el llenado del bladder, y eso ya viene siendo parte de la puesta en marcha. Hay que llenar el bladder y lo siguiente, que son las pruebas, viene a ser la prueba de proporcionamiento. Hay una prueba que se tiene que hacer para verificar que mi conjunto bladder con proporcionador me están dando el porcentaje adecuado, 1, 3, 6%. Y ahí, claro, obviamente no vamos a obtener exactamente el 3%, 6%, 1%. Hay rangos que permiten FPA como rangos admisibles. Puede ser el 30% adicional, es decir, vamos a ponernos en el caso del 3%. 30% adicional es 3.9. Es decir, si mi prueba me da entre 3 y 3.9%, estoy dentro de lo permitido. La norma dice eh, hasta 3% adicional, pero nunca más de un punto porcentual. A ver, tenemos otra pregunta. Odín René. Disculpen si no se pueden contestar todas, pero no sé si han visto transmisiones en vivo de YouTube. Las preguntas corren y corren. Entonces, donde demos clic ahí, esa es la que contestamos. Eh, a ver, tenemos una consulta. En el caso de almacén, a ver, consulta Carlos Fermín. En el caso de almacenes de residuos peligrosos, ¿es conveniente el tipo AFFF? Eh, Puede ser que sí, puede ser que no. Recuerden, siempre hay que irnos y lo primero que debemos pedir al dueño del negocio es las hojas de seguridad de todos los materiales que almacenan. Entonces ahí vamos a ver, algunos te dirán proteger con espuma, otros te van a decir proteger con espuma resistente al alcohol. Y de todo eso tenemos que sacar recién al final, con toda esa información,
analizar y ver cuál es el tipo que vamos a utilizar. Las espumas ARFF cumplen también con la función de la triple F, así que si es que un material les pide triple F y otro les pide ARFF, el que tienen que utilizar es el ARFF. Francisco Rodríguez pregunta, buen día Jefferson, ¿en qué caso se utilizan los tanques bladder tank prepipe y los no prepipe? Okay. Eh, no, en cualquiera de los casos es lo mismo. Eh, Ansu tiene un servicio que es el prepipe, en el que ya viene todo prearmado, pero ustedes también pueden solicitarlo por partes y lo pueden solicitar por partes y armarlo ustedes. Obviamente el prepipe va a tener un costo adicional por las horas hombre que se han invertido y los materiales adicionales, que son tuberías y algunos accesorios. Ahora, si es que su diseño se hizo desde un principio como con ciertas dimensiones, no necesariamente esas dimensiones van a coincidir con lo que Ansul manda como prepipe. Entonces, eh, lo que les recomiendo es que lo pidan por partes y que en su instalación lo pongan como calce en su proyecto. Porque Ansul no hace digamos, no hace el prepipe a pedido, sino que ya tiene un estándar con dimensiones ya estandarizadas. Tenemos pregunta de Percy Iván Guerrero. Me dice, para realizar el mantenimiento a los sistemas con tanque bladder, ¿cómo se realiza un test de concentrado de espuma? Ah. Se tienen que hacer pruebas anuales, básicamente dos. Bueno, vamos a decir que tres. La primera es la inspección visual, verificar que todas las válvulas estén en su posición abierta o cerrada según corresponda, eh, que la pintura no esté muy degradada y si hay que hacer mantenimientos o retoques, hacerlos. Y lo segundo que hay que hacer es tomar una muestra de concentrado de espuma y hay que mandarla a analizar. Ahora, de preferencia, hay que mandarla a analizar. Si es espuma Ansul, tenemos que mandarla a analizar a la fábrica Ansul. Digamos, los laboratorios también pueden emitir otros tipos de otras marcas, pero lo que yo les recomiendo es eso. Tienen espuma Ansul, mandarla al laboratorio de Ansul. Esa es la segunda prueba. Esa se llama prueba de calidad de concentrado. Ahí se verifica las propiedades físicas y químicas del concentrado y ver si aún sigue apta. La siguiente es una prueba de dosificación. También se debe hacer anualmente. La misma que se hizo en la puesta en marcha se hace anualmente también, para verificar que todo siga correctamente. Gonzalo Muñoz nos consulta. Hola, Gonzalo Muñoz escribiendo. ¿Cuáles son los dos tipos de sistemas que existen de extinción por espuma? Bueno, en realidad habíamos hablado de cuatro, pero ciertamente hay dos que son los más destacados. Tenemos el sistema de proporcionamiento en línea por tanque bladder, sistema de proporcionamiento en línea por bomba de concentrado, el sistema de proporcionamiento en línea y el around the pump. Son esos cuatro en realidad. A ver. Rafael Espinosa nos pregunta, para un tanque de aceite de grasas de animales, pollo, chancho, ¿qué tipo de espuma se usa? Eh, Igual, hay que ir a la hoja de seguridad, siempre hay que ir a la hoja de seguridad. Porque nos puede decir grasa de tal o tal, pero solamente con eso no podemos saber nada. Tenemos que irnos siempre a la hoja de seguridad. Siempre que vamos a proteger un combustible, así sea un material sólido, la sea, hay que ir a la hoja de seguridad para ver si la espuma es apta para ese riesgo, porque hay veces en que tampoco es apto usar espuma para ciertos riesgos.
Y si nos dice que sí hay que utilizar espuma, ahí nos va a decir si es espuma normal o es espuma resistente al alcohol. Rodrigo López nos pregunta, ¿Ansul realiza pruebas de calidad de espuma en bladders solo de sus concentrados o puede realizar de otras marcas? Eh, sí, a ver, ya hemos hecho varias pruebas, nos han mandado ya varias muestras, las hemos mandado a analizar. Si bien hasta ahora las que hemos hecho son solamente de la marca Ansul, Ansul también puede hacer pruebas de otras marcas, pero pide algunos otros requisitos adicionales. Vamos a jugar al bingo a ver cuál sale. A ver, me dice Peter Andamayo. Hola, ¿qué tal? ¿Hasta qué temperatura mínima me sirve el concentrado AFF? Por ejemplo, en un lugar a menos de 10 grados Celsius. Ah, no a menos de 10, sino a menos 10. Entiendo que es una temperatura negativa. Ok. Las espumas comunes nos sirven para trabajar a un máximo de 49 grados Celsius. Puede variar de acuerdo a la marca. Y un mínimo, si no recuerdo mal, de 5 grados Celsius. ¿Ok? Pero nunca negativo. Ahora, Ansu tiene concentrados de espuma que son aptas para trabajar hasta menos 29 grados Celsius, pero son otro tipo de espuma. Y obviamente tiene un costo mayor, porque es una tecnología adicional. Entonces, si tenemos temperaturas positivas por encima de 5, usamos las normales. Solo en caso de tener temperaturas negativas, vamos a utilizar las espumas que son Freeze Protect o las resistentes al congelamiento. Acá me aclara, sí, claro, a menos 10. Bien. Eh, Henry Coyaguazo me pregunta, finalmente, ¿qué criterio de diseño es apropiado? Eh, Protección contra incendio de líquidos clase 1A o líquidos inestables, ya que el FPA está fuera de su alcance. A ver, eh, nuevamente, ¿no? En estos casos, uno, hay que ir a la ficha, a la hoja de seguridad, vemos si es apto o no es apto la espuma, porque me dice acá líquidos inestables. Una vez que ya tenemos eso, vamos al NFPA 11. Y de acuerdo a la clase de combustible nos va a decir cuáles son los ratios de aplicación, de acuerdo al tipo de riesgo también, los ratios de aplicación y los tiempos en que hay que descargar. Luis Orihuela me pregunta cada qué tiempo se debería realizar su mantenimiento. A ver, todo lo que es mantenimiento eh, está escrito en la NFP 25. Entonces ahí vamos a ver, porque es un poco extenso, en el capítulo de espumas, cada qué tiempo se tiene que hacer inspecciones, cada qué tiempo se tiene que hacer pruebas y en qué casos y cada qué tiempo se tiene que hacer mantenimiento. Bien, eso fue todo por hoy. De tener alguna consulta adicional o alguna que no se haya respondido, eh, pueden escribirme a mi correo, que se lo vamos a compartir. Compartiremos la presentación previa solicitud mediante correo a info@fitclub.com.p indicándonos sus datos. Bueno, mi nombre es Jefferson Campos, Product Manager de las líneas de agua, espuma y extintores en FitClub Perú. Y esto fue FitClub Fire School. Que tengan un buen día.